La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tenga usted buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Beto? ¿Estabas comiendo? Acabo de terminar de cenar, sí, sí. ¿Y qué cenamos esta noche? Cenamos una cosa muy casera y tradicional, que son unos penne rigate con tomates y con un poco de aceite de oliva y algunos otros condimentos, y todo estaba maravilloso. Esta es una pregunta capital para mí. ¿Escuchabas el final de la canción que estaba ahí en el aire? Mientras que te esperabas, sí estaba escuchándola. Bueno, en portugués el final de la canción dice que un hombre sabio puede morir si no sabe nadar. ¿Qué te parece? Es, es una linda metáfora, ¿no? Me En parece una... este océano en este mar revuelto de noticias e Claro, me parece una informaciones, linda metáfora para tiempos revueltos, para además. tiempos revueltos, Y exacto. para distintos revoltijos que tenemos, ¿no? Porque es un mundo, por ejemplo, que se ha acelerado y que tiene un cambio muy vertiginoso respecto a otros momentos y otras épocas, y que además nos llaman a cambiarnos a nosotros todo el tiempo. Entonces el río revuelto es el del medio ambiente, el del entorno y también el nuestro. Ajá. La pandemia revolvió mucho, me parece a mí. Esta cosa de la quietud nos revolvió mucho. Sin duda. Ponernos a trabajar, a reinventar lugares de trabajo, de convivencia. La arquitectura de nuestras casas las reinventó, ¿no? Entonces hay muchos mares revueltos, ¿no? Y el del medio ambiente, ya que lo menciono, me parece que es uno de los que a mí personalmente me inquieta también, ¿no? Creo Ajá. que el planeta está dañado. No es que está en proceso de ser dañado, está dañado y está revuelto también, ¿no? Mirar lo del Paraná, los incendios forestales, Sí. no sé, muchas cosas. Se dice que este mundo es capaz de autodestruirse. Pensaba si el humano también es capaz de autodestruirse, ya no unos contra otros, sino uno en sí mismo. Claro. Y va uno de los aspectos del mar revuelto, una de esas olas que no se sabe si se envuelve o si viene hacia nosotros, que es la siguiente. Yo pensaba el otro día, si es verdad esto que estamos más cerca de los que están lejos y más lejos de los que están cerca. Es una nota que tomé de un libro de 1998 de un filósofo italiano, Paulo Virilio. Y él decía esto anunciando un cambio de época allá por el 98 con respecto a esa comunicación a distancia en la cual hoy parece ser tan habitual, pero al mismo tiempo anuncia una cierta forma de destrucción de lo público, ya que si no estamos cerca de los que están cerca, no podríamos construir esa convivencia y esa comunidad. ¿Cómo te suena a 30 y pico de años esta frase? Actual. Ajá. A ver, si estamos hablando del mismo pensador y filósofo, vos lo dijiste en italiano, pero Virilio es un apellido italiano, Sí, ¿no? sí. Pero él es francés, Paul Virilio, si es el mismo que yo creo. Es el mismo que yo he leído en italiano. Ah, bueno. Paul Virilio es un pensador que yo sigo hace muchos años, pero muchos. Uh-huh. Y a mí es uno de los pensadores que más me ha hecho pensar, justamente. Uh-huh. Y Paul Virilio es el que, por ejemplo, predijo el sedentarismo definitivo con el desarrollo de los medios de comunicación, que nos invitan no a estar moviéndonos para conocer el mundo, para conocer a otros, para actuar en política, para obrar en el espacio público, para ver el mundo, sino estar frente a una pantalla. Entonces, en el momento de la máxima oferta de movilidad, viene el sedentarismo absoluto, ¿no? Que es Ajá. estar frente a Ajá. una pantalla, ¿no? Y muchas de las cosas de Virilio siempre me han conmovido mucho en su agudeza de pensar estas cosas. Y con respecto a la distancia,
que es una especialidad de él también. Una vez le preguntaron a él en qué se especializaba y él decía en dromología. En dromología, sí. ¿Cómo en Claro, en el movimiento y en las distancias. Bueno, donde viene autódromo, hipódromo, velódromo, recorridos, ¿no? Yo me especializo en eso, rara la especialización, diríamos acá en Argentina, ¿y se puede vivir de eso? ¿Eso es más que contador o es menos que contador? Decía mi abuelo. Y él tiene esa preocupación por las distancias, y está bueno esto que leíste de los 90, fíjate, de las distancias con el mundo, con los otros, con nuestros más próximos. Ajá. Es un gran tema de esta época. Ahora, leído hoy, que me parece muy actual eso, leído hoy también la experiencia humana de la pandemia para unir distancias y mares, nos metió en un torbellino de cambios con las distancias, con el otro, uh-huh. Porque primero es una pandemia que se presentó donde el otro es un peligro, sí. Y donde el distanciamiento era una obligación, y donde tocar era imposible, y todo ese tipo de cosas que aún están en vigencia, ¿no? Y por otro lado, la mínima distancia con la burbuja familiar o personal, que llevó a otro tipo de vínculo, ¿no? Por eso decía, las experiencias del hogar, las experiencias del encierro, las experiencias de estar con los otros, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Con los pocos otros que nos dejan estar, ¿no? Entonces, ahí hay otra distancia que puede ser dramática, ¿no? Y que puede ser también una distancia tanto de aprendizaje y de conocimiento del otro como de desconocimiento, una especie de experiencia de qué poco cerca estaba de los que tuve siempre al lado, ¿no? Eso sería muy de Virilio, le gustaría esa reflexión. Esa reflexión, y agrego una, porque yo estoy seguro que seguiste todo el debate filosófico de la pandemia entre Jacques-Luc Nancy, que falleció la semana pasada, sí. Giorgio Agamben, el propio Zizek. Bueno, exacto. Además hubo como una especie de, no voy a decir oportunismo, pero yo tuve la impresión de una cierta celeridad en pensar la pandemia. Me gusta, sí. Y además un riesgo de algo a lo que me negué durante todo este tiempo, que es hablar de oportunidades. Sí, me encanta. Primero, bueno, obviamente por el homenaje, el honor a la gente que muere, por sí. La enfermedad, por la soledad, por los vacíos, por la distancia. Sí. Pero en ese debate filosófico la controversia tal vez podría estar en, y te lo pregunto, ¿cuánto la pandemia es un corolario de una época, algo que exagera el tono de una época y de alguna manera lo concluye y se repliega? ¿O cuánto la pandemia es un síntoma más de, por ejemplo, la aceleración que vos hablabas, de estos tiempos en los cuales el planeta se destruye? ¿Cómo has visto esto? ¿Estamos en un fin, en un medio, en algo que todavía continuará, obviamente, por la experiencia de los cuerpos que comentabas? ¿Cómo sentís esta relación de época? Bueno, lo primero, me gustó mucho lo que dijiste al principio y coincido. Es como si hubiera terminado hoy la Segunda Guerra Mundial y mañana se escriben decenas de papers sobre los efectos de la guerra, ¿no? Y lo digo así medio exageradamente, porque me parece que hay algo de eso, de que se requiere tiempo para que decanten los procesos que nosotros hemos vivido tan fuertemente, y se requieren espíritus que cambien de estado también para poder pensarlos, para poder reflexionar. Entonces, pensar en caliente es un ejercicio riesgoso si uno quiere proyectar qué fue o qué es o qué está haciendo esta experiencia pandémica. Así que coincido en que para mí fue un poco apresurado esta especie de catarata de diagnósticos, ¿no? Me parece que es mejor. Mira, yo trabajo hace muchos años en opinión pública, uh-huh. y cuando hay un acontecimiento muchas veces la prensa dice, ¿qué consecuencias cree usted
que tiene para el ciudadano esto que acaba de ocurrir, la foto, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, es una pregunta que no corresponde porque no se puede responder eso hoy, hay que esperar que decante, que vea cómo cristaliza esta historia, cómo queda en nosotros, cómo queda en la sociedad, qué importancia le dan los ciudadanos. Y yo creo que algo de eso, apresurarse a decir cuáles son las consecuencias de la pandemia, también me parece que es, por ejemplo, la pandemia vino a cambiar todas nuestras relaciones laborales, educativas, pero más despacio, ¿no? Porque va a haber que dejar que la ola se retire para seguir con la metáfora del mar y ver cómo quedaron ahí acomodadas las cosas. La gente va a tener que también hacer sus propias evaluaciones, ¿no? De eso no tengo duda, de que nosotros, yo diría, no sabemos, hoy sí sentimos cosas, sí, hoy sí vivimos experiencias, es cierto, todo eso es cierto, pero no sabemos. Y la otra cosa es el mundo tal cual lo conocemos hasta hoy, probablemente cambie. El planeta tiene demasiados siglos y demasiados milenios como para decir que nosotros nos vamos a rogar. Este planeta fue en algún momento una bola de fuego, en otro momento fue una especie de gran bola de agua. Si uno mira en la distancia, se dice, nosotros somos una pequeña experiencia para esto que llamamos planeta Tierra. Somos una experiencia cortita, por otro lado. Decía Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, y esta vez acierto con la nacionalidad, sí. En este caso, decía aquello de con qué banalidad tratamos el tiempo del mundo, ¿no? Exacto. Que de pronto de una frase decimos cosas tales como la modernidad tal cosa o el hombre del renacimiento tal otra, y esto es siglos concentrados en una frase banal, que sobre todo destituye la experiencia larguísima de lo humano, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahora, lo que creo es que la humanidad está poniendo a prueba la humanidad. Eso sí creo que hay algo de eso. Creo que el modo en el cual hoy repercuten los fenómenos que ocurren en una provincia de China, en el mundo entero, a gran velocidad, etcétera, yo creo que sí es otra modalidad. Hay muchos momentos en la historia en que el hombre, los individuos se sintieron cambiar el mundo, no sé, por ejemplo, supongo que los romanos, yo creo, debieron pensar que ellos eran el fin de la historia, ¿no? En el sentido de, bueno, ellos llegaron a conquistar el mundo y después se enteraron que era el mundo que conocían, que era chiquito, ¿no? Y dominar los mares que dominaban eran los mares que tenían ahí al lado, que eran muy pequeños, no sé. Y para nosotros también, ¿no? Esta experiencia de globalización que vivimos hoy también la consideramos la experiencia total, y yo también ahí iría más lento. Y con respecto, bueno, a la capacidad de la humanidad de autodestruirse, bueno, ha tenido también, se ha puesto a prueba esto ya muchas veces, ¿no? Primero por las guerras, si uno toma en cuenta lo que fueron la Primera Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Que fue una destrucción tremenda de vidas humanas, increíble de vidas humanas, que por algo se le llamó la Gran Guerra esa, ¿no? De punto de vista, y después lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y después lo que fueron el horrible invento de la bomba atómica y los peligros de las destrucciones. La humanidad ha tenido muchas experiencias de ese tipo, y las pestes, ¿no? Las pestes. Exacto. La peste negra en Europa o lo que se conoció injustamente como la gripe española, que fue importada de Estados Unidos. Bueno, digo, la humanidad siempre se mira al ombligo y dice estamos en un mundo, en un momento del mundo que es único. Bueno, sí, hemos vivido varios momentos únicos. Ahí nos ponemos demasiado como autores del mundo. Y exacto, parece, ¿no? Exactamente. Si no soportamos la herida narcisista de que somos una arruga en la sopa cósmica, como decía Einstein, ¿no?
y que ni siquiera dominamos eso. Por eso el psicoanálisis, esas famosas cosas que decía Freud sobre la herida narcisística, el psicoanálisis es tremendo porque viene a destruir incluso mi propia capacidad de creerme dueño de mí. Bueno, pero somos demasiado orgullosos para creer que somos actuados por otros, hablados por otros. Paradojalmente, en una época en que se supone que el mundo se ha transformado en una especie de centro de entrenamiento permanente, exacto, en el cual todo el día se está diciendo que hay una suerte de potencia de aprendizaje sin final, y me da la impresión que estamos perdiendo nuestra impotencia de aprender, que es muy bonita. Y que está en el centro de la configuración cultural, comunitaria, lo que no podemos. Qué insoportable es eso para la humanidad, ¿no? Lo que no podemos aprender, es decir, reconocer zonas que no podemos ni conocer, ni dominar, ni penetrar, ni saber de nosotros mismos, ¿no? De nosotros, digo, como género humano, y también de nosotros como personas y de nosotros como sociedades, ¿no? Siempre vivimos creando disciplinas que traen la promesa de que ahora sí vamos a saber. Ahora, por ejemplo, en este momento están en auge las neurociencias, ¿no? Entonces parece ser el momento... Y los candidatos de las neurociencias. Y los candidatos de las neurociencias que así se presentan y que parecen candidatos de otros siglos, ¿no? Porque... pero digo, las neurociencias, bueno, pero el siglo XIX, que fue el gran siglo de la biología, también creían ahí, ¿no? Que la biología venía finalmente a cerrar todas las brechas del conocimiento, como lo fue la astronomía del siglo XVI o XVII, como lo fue la fisicoquímica del siglo XVIII, y así seguimos, ¿no? Y hoy parece que el mundo a la mano que tenemos a través del uso del Big Data, de las nuevas tecnologías o de lo que sea, también contribuye a eso. Siempre tenemos la obsesión del cierre, de la clausura, pero no de un ciclo histórico, de eso, ¿no? De nuestro pacto indestructible con que vamos a terminar de conocer para dominar, ¿no? Qué bárbaro. Tengo una última cuestión aquí con Gabriel Seisdedos, presidente del PEN Argentina. Teníamos una pregunta final para que puedas tomar el café o el postre o lo que te toque en este momento. Será seguramente un té de camomila. Un té de camomila, muy bien. Cuidado que en los mares revueltos las tazas se balancean. La pregunta es esta, da la sensación de que el mundo es una gran industria de entretenimiento, una gran industria de información. ¿Dónde queda la cultura en todo esto? ¿O eso es la cultura? Bueno, yo hace muchos años que vengo bregando por no entrar en esa grieta, digamos, ¿no? Yo creo que el mundo del entretenimiento, la industria del entretenimiento, el mundo ese, ha sido capaz de producir objetos culturales extraordinarios, narrativas extraordinarias, formas del goce, del disfrute audiovisual, pero también los cuentos, ¿no? Las palabras. Yo creo que sí, que ha sido capaz de crear muy buenos productos culturales. Entonces yo lo primero que diría es que ni la cultura tiene que rechazar ese mundo del entretenimiento, ni el mundo del entretenimiento agota la cultura, que es la otra cuestión, ¿no? Que es ¿para qué te vas a separar de lo que te estoy ofreciendo en mis pantallas porque afuera no hay nada? Bueno, eso es también una falsedad muy grande, y que el arte está en las calles, la poesía está en otros lados, las narrativas que circulan también están en otros lados y no solamente en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, yo diría, lo que yo más podría decir es, no dividamos esos dos mundos, ¿no? Es decir, reconozcamos que ninguno agota al otro y que los dos tienen bienes culturales, valores culturales que son poderosos y que forman parte hoy de nuestra existencia, ¿no?
Me encantan los pensamientos conciliadores, de cierta manera. Me encanta el no agrietamiento del todo y de todo. Querido Beto, te agradecemos muchísimo. Este programa se llama Responsabilidad de la Palabra. Es del PEN, Argentina. Acá estamos Gabriel Seisdedos y yo, Carlos Escliar. Espero que nos veamos pronto en esa institución que compartimos. Ojalá podamos darnos un abrazo, Carlos y Gabriel. Un gran abrazo virtual por ahora. Muchísimas gracias y gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, Carlos, es intenso, muy ¿no? Es intenso. interesante.